Soy yo, la mujer que te mostró lo que las otras jamás confesionarían, la que llenó la cama deshecha con suspiros y silencios, esos momentos en los que el calor de nuestros cuerpos se perdía entre la desilusión y el miedo. Sé que aún repites mis palabras en soledad, en un eco que te atormenta y conforta a partes iguales. La fragancia de tu perfume, aún impregnando la camisa que olvidaste, un vestigio de lo que fue, como un abrigo que no abriga ya nada. La verdad sobre las mujeres. Buscan lo prohibido para encontrarse a sí mismas. Nietzsche lo sabía. Nos lanzamos a lo desconocido, dispuestas a arriesgarlo todo para sentir, incluso si lo que encontramos está cargado de dolor. Pensaste que era amor, y quizás lo fue, pero jugué con eso hasta rompernos, como si cada palabra dulce que te susurraba fuese un sedante que al final nos hacía más daño que bien. La taza de café, servida y abandonada en la mesa, un símbolo de momentos compartidos que se tornaron en vacíos irremediables. ¿Recuerdas aquella flor que te regalé al principio? La olvidaste en un rincón. Se marchitó, como nosotros. El toque que había traído el fuego se apagó pronto. Ese roce que solía prometernos el mundo y que al final se transformó en un borrón en la memoria de lo que podríamos haber sido. Mi deseo se convirtió en un instrumento de poder y no en una entrega, como un puñal escondido tras una sonrisa. Hay una verdad que nunca te atreviste a nombrar. El afecto viene cargado de cálculo. La cercanía que buscábamos se tornó en una arma de doble filo, una danza sutil donde cada paso era un movimiento que te alejaba de mí. Ese silencio que utilizar convertí en un castigo cada vez que me callaba. Tú sentías que estabas siendo juzgado por algo que quizás nunca comprendiste. La voz grabada que nunca me atreví a enviar quedó atrapada en el aire, con palabras que se quedaron en su lugar, sin poder ser liberadas. Las sombras que proyectamos en el espejo se pesaban más que nuestros cuerpos. Tu sombra y la mía, perdidas en un reflejo que nunca alcanzamos a llenar. Aprendí que ella no quería a los hombres por ellos mismos, sino que anhelaba verse en sus ojos, su propia admiración convertida en un espejo. El amor que tú diste se empleó para que ella se viera mejor, como un artefacto de autoconocimiento. Eres parte de un laberinto donde los encuentros jamás llevan a salida, solo a más preguntas y a más heridas. Y yo, sin embargo, me encuentro aquí, en la penumbra, buscando lo prohibido no por ti, sino por mí. Y si nunca realmente me fui, o solo te dejé para que entendieras que lo que buscabas siempre estuvo dentro de ti. No sé si te das cuenta de cómo el silencio se convirtió en nuestra verdadera forma de comunicación. Esa pausa entre cada palabra, ese instante en el que me mirabas, buscando respuestas que al final decidí no darte. Me convertí en aquello que temías, la mujer que sin saberlo te hizo desear lo que nunca podrías alcanzar. Tus ojos, alguna vez llenos de luz, llevaban ahora la pesadez de preguntas no formuladas. Y todo porque me aferro a mis pequeñas verdades, esas que nos alejaron, como un hilo que nunca supimos cómo soltar. Recuerdo la última tarde que me esperaste en ese café de la plaza. Tú, impasible, con la mirada perdida en la ventana, como si el mundo fuera a traerte alguna señal. Yo ya había decidido que no iría, no por ti, sino por mí. Necesitaba entender el valor de mi ausencia, lo que significaba dejar que las sombras hablaran en lugar de mí. Cuando te llamé de camino, sentí tu decepción, como un golpe sordo que resonaba en el hilo de nuestra historia. No pasa nada, dijiste, pero tus ojos me decían lo contrario. Allí, en la penumbra de ese café,
se tejió otro silencio, el que hace que dos cuerpos, aunque separados, se sientan más unidos que nunca. A veces, en esos momentos de tranquilidad, me dejaba llevar por la idea de tomarte de la mano, de compartir un instante que fuera nuestro, pero los gestos cálidos se convirtieron en cuchillos de hielo. Tus eres increíble resonaban dulces en mis oídos, pero aprendí a mirar más allá, al abismo que se escondía tras ellos. Eran palabras que daban paz por un instante, pero que también me dejaban indefensa frente a un vacío que no podía llenar. Tu admiración era un espejo deformado donde yo nunca encajaba del todo. Y es que te gustaba el juego, ese baile sutil de seducción y estrategia en el que yo era la maestra y tú el aprendiz. Te fascinaba mi misterio, pero nunca quisiste explorar la profundidad que eso conlleva. El roce de mis dedos en tu brazo, un gesto que en su sencillez se convertía en un canal para el deseo oculto. Pero cada vez que me abrazabas, sentía cómo la angustia se apoderaba de mí, como un amuleto cargado de promesas que nunca se cumplirían. La cama fría, el espejo empañado y el perfume que a pesar del tiempo aún queda atrapado entre las sábanas. ¿Recuerdas esa fragancia de mí que dejé en tu casa? Una estela que nunca se desvaneció del todo. Te envolvía incluso en mi ausencia, provocando que te preguntaras si realmente había alguna manera de olvidarme. Pero tú no veías lo que yo veía. Eso que llamabas cariño en realidad era un control suave y calculado. Diccionario roto entre tú y yo, donde cada mirada era un dictado y cada sonrisa una trampa que no cite desactivar. Siempre quise que me entendieras. Pero el verdadero horror de nuestra relación fue que a veces ni yo misma me comprendía. Así que seguía bailando, entre lo que deseaba y lo que temía, como entre sombras mutuamente atraídas, mientras la luz se desvanecía poco a poco, dejándonos inmersos en la penumbra que habíamos creado juntos. Entonces, te pregunté una vez, mientras estábamos sentados en un sofá desgastado, compartiendo pensamientos que nunca se materializarían. Miraste a la ventana, y tu respuesta fue solo un susurro de lo que no dijiste. A veces, el horizonte se confunde con el cielo, pensé, pero al mismo tiempo sabía que esa confusión era solo un reflejo de lo que éramos. Dos almas vagando, buscando un camino que ninguna quería desvelar. Y así sigo flotando en esa confusión no nombrada, preguntándome si alguna vez fueras capaz de mirar hacia adentro y darte cuenta de que tal vez lo que realmente buscabas siempre estuvo dentro de ti. Solo yo, la mujer que te mostró lo que otras jamás se atreverían a confesar, hoy se queda aquí, revelando la verdad que nunca quise pronunciar, consciente de que lo único que me considero ahora es la sombra de lo que una vez fuimos. Esa mañana, mientras lavaba la chícara que habías utilizado, sentí como el agua tibia resbalaba por mis manos, un hilo de perfume aún presente en la cerámica fría. Cada gota que caía era un latido que se marchaba, un eco de lo que un día fuimos. Miré hacia el lado, y con un «está bien» pronunciado casi en un susurro, te vi, tu mirada vacía, como una alga atrapada en un rincón del mar. Una despedida en la que nadie se atrevió a nombrar su nombre. El roce de nuestras manos fugaz se convirtió en un gesto que se atragantó, un ademán que ahora parecía un abismo entre nosotros. La habitación, la cama fría que parecía un océano de vacío, el espejo empañado reflejando siluetas desdibujadas. Caminamos en círculos alrededor de una herida que nunca se podía ver. Tú, impasible y atrapado en tus pensamientos, me buscabas entre palabras que nunca salían de tus labios.
Las sonrisas que antes eran refugios, ahora eran agujeros negros que absorbían nuestra luz. La respiración entrecortada en aquellos silencios que se hicieron más pesados con cada segundo. Recuerdo aquel día en el puerto, donde dijiste que todo estaba bien, pero tus ojos, ahogados en 1000 palabras calladas, me hablaban de una tristeza abrumadora que no deseabas compartir. Aquel mar que pareció unirnos era ahora un abismo donde el eco de nuestros sueños se perdía en la espuma. Te esperé, como aquella tarde en que me dejaste en el banco del parque, sujetando mi pelo al viento, ansiosa por volver y descubrir si acaso mis miedos también estaban ocultos en ti. Pero llegó la noche y tú no regresaste. El silencio se convirtió en un acto desgarrador, un lenguaje que solo tú y yo entendíamos. Debí borrar mensajes, esos que nunca llegaste a enviar, como mordiendo tu orgullo para no exponerte un poco más. Te vi escabullirte en las sombras de tus dudas y me percaté de cómo todo lo que parecía cariño era simplemente un dominio encubierto, la ilusión de libertad que nunca existió, un control disfrazado de ligereza. Creí que vistiéndome de dulzura podría desviar la tristeza latente que pesaba como plomo sobre el aire que compartíamos. Y así, cada mirada, cada palabra, cada toque se tornó en un juego de ajedrez, donde al final nunca fui más que una peón en tu tablero. Esa fragancia que dejé en tu camisa, un truco del destino que hacía que te preguntaras si había forma de olvidarme. Pero el verdadero horror era que detrás de ese abrazo, que parecía protección, se escondía un frío que nunca quise que sintieras. La cama, el espejo y el perfume atrapado entre las sábanas se convirtieron en símbolos de una entrega que nunca se dio. Estaba en el deseo, escondido en el rincón de un corazón que consideraste solo como un refugio. Y ahora, aquí, en este instante suspenso, te vivo lo que nunca supe cómo pronunciar. Sé que te aferraste a cada palabra en busca de un salvavidas, sin comprender que a veces lo que sueñas no es lo que realmente anhelas. Te gustaría pensar que todo fue amor, que hubo un destino que elegimos, pero no te dabas cuenta. Te olvidaste de mirar dentro de ti. Solo no viste, porque querías demasiado que fuera amor. Soy yo la que te abrió los ojos a lo que nunca quisiste ver, la que llenó el espacio entre nosotros con silencios que pesaban como plomo. El eco de mis palabras retumbaba en la estancia vacía, mientras tú hablabas solo, creyendo que yo te escuchaba. Pero había decidido salir, aunque a veces respondía con ese todo bien que flotaba en el aire como un susurro que nunca llegaba a tocarte. No era solo ausencia. Era un comando, un espacio en el que tú, con tus esperanzas desgastadas, intentabas desentrañar mis pensamientos. Recuerdo esa taza llena, allí, frente a ti, una promesa a la que nunca llegaste. Te mirabas en el espejo, buscando respuestas que se escondían detrás de un reflejo empañado. Contar los días que pasaras esperando una señal era como contarte a ti mismo una historia sin final. Y luego estaba el silencio. Y cada momento compartido se transformaba en palabras que no se decían. Recuerdos vacíos en la mesa, un ramo marchito que olvidaste junto a otros objetos olvidados, como un eco de lo que fuimos. Sabías que, en cada abrazo, yo decadía, pero tú seguías allí, esperando mis gestos en lugar de dar el paso que necesitabas. Las noches se volvieron largas. Observabas el móvil, contando el tiempo hasta que la batería se evaporara, deseando que sonara la notificación que nunca llegó. Nos quedamos atrapados en ese ascensor de emociones, donde solo la carga de tus expectativas resonaba contra las paredes. Mientras tanto, yo te observaba desde la distancia, como una sombra en tu mente, una silueta en la oscuridad.
Y en mis redes sociales, una risa ajena bailaba en la pantalla, una burla silenciosa a nuestra historia. Te diste cuenta de la silla vacía en la mesa y cómo, al final de cada cena, la incomprensión pesaba más que la soledad. Cada sonrisa que me ofrecías se transformaba en un agujero negro, un espacio donde ya no había luz. Te llenabas de ilusiones, mientras el espejo se convertía en un lugar que evitabas. Te convertías en un extraño, atrapado en un laberinto que tú mismo habías creado. Y cuando me dejaste, yo ya estaba lejos. La habitación oscura que solíamos compartir se desvanecía en sombras. Tu corazón, antes latente, ahora se había endurecido, como una roca que había olvidado el calor del sol. Aquella sensación de abandono se dibujaba en el aire, como un gas que se evaporaba y se perdía, ardiendo lentamente. A veces sentías mi perfume en las sábanas, un vestigio de lo que solía ser. Pero ese aroma no traía consuelo, era una punzada que multiplicaba la distancia. Permanecías en tu rincón, respirando mis recuerdos como quien toma pequeñas bocanadas de aire. Y yo, la que te había enseñado tanto, no podía más que observar cómo te deshacías en fragmentos. Entonces, el momento clave se hizo evidente, como una luz tenue al final de un pasillo largo. Te quedabas parado, atrapado en la penumbra, y tu pecho se alzaba con cada latido que no sabía a dónde ir. La verdad, al final, era que no había más que decir, solo un te quiero que se perdía en el viento, en el eco de lo que nunca ocurrió. Aquí, en este instante, nene tengo. El silencio queda suspendido, como una palabra atrapada en tu garganta. Fue en este momento exacto donde ella te perdió, y tú nunca te diste cuenta. El silencio resuena en la penumbra, un peso denso que se clava en el pecho. Su nombre aparece en la pantalla del móvil, el brillo ardiendo como un faro en medio de la tormenta, y suena un eco en la mente. Cada pulso es una punzada. La respiración se detiene, como si el aire mismo temiera romperse. Él se aferra al travieso hilo de la dignidad, con los dientes apretados, mientras el rostro se hunde en el almohadón, aplastando pensamientos que tratan de salir como un llanto que aún no se atreve a asomarse. Todo está quieto, y sin embargo, el mundo sigue girando. En su mano, el teléfono pesa más que nunca, un objeto condenado a recordar lo que nunca debería haberse dado por sentado. El gesto de borrar la última conversación es un movimiento colosal, un intento desesperado que queda en suspenso, como si la contradicción se manifestara en el aire, la necesidad de olvidar frente al deseo de no dejar ir. El llanto resiste, se aferra a la garganta como un viejo conocido, y es que hay dilemas que desgarran por dentro, verdades que salieron a la luz y que nunca debieron ser descubiertas. Él sabía, o al menos quería creer, que todo era real, que el amor era un refugio. Pero la intuición ahora se alza como un espectro, recordándole que hay cosas que no se pueden ocultar, que hay maneras de enmascarar lo verdadero, como una pintura que se desgasta con el tiempo. ¿Debería continuar amando a quien se marchó? Pero, ¿quién se queda cuando el abrigo de la entrega se ha rasgado? Su mente está atrapada entre lo que siente y lo que debería sentir. Una batalla de emociones que lo lleva al borde del abismo. A su lado, esa alianza que aún no ha siquiera pensado en quitarse es un recordatorio, una promesa de lealtad que él mismo rompió al dejar que las primeras grietas se hicieran evidentes. La lámpara parpadea, danzando entre la luz y la oscuridad, cantando una canción de advertencia antes de cesar para siempre. Cada chispa se siente como un reflejo de su propia fragilidad.
Ella devolvió la llave sin decir nada, un gesto que pesa tanto como 1000 palabras. En un rincón oscuro de la habitación, la ausencia se siente como una persona, una sombra que se niega a desaparecer. El ciego silencio no es vacío, es presión, es el te amo que quedó atrapado entre risas forzadas, una promesa de eternidad que se escabulló a través de la rendija de lo que pudo y no fue. Él se encuentra de pie, inmóvil, ante una ausencia que le prometieron no abandonar. Puede sentir la profunda decepción, esa espera de quien creía en un futuro compartido que nunca llegó. La oportunidad se presentó y desapareció, como una brisa entre los dedos. Sobre el borde de la mesa, un vaso tiembla, inestable, a punto de caer. Cada temblor es un recordatorio de lo que está a punto de desmoronarse. La puerta permanece intacta. Su mano se posa sobre la manija sin atreverse a girarla, como si abrirla significara desvelar el vacío presente. Y ahí, en ese instante suspendido, cuando la realidad se inmoviliza, se da cuenta de que fue ahí, que comprendiste que ella ya se había ido. ¿Quién te enseñó a pensar que ser amado era ser aceptado en silencio? Miras la habitación como si fuera ajena. La silla cayó, un legado de lo que eras antes. Los dedos no saben dónde posarse, como si cada rincón te recordara un latido que ya no está. La ventana está abierta de par en par, dejando pasar un viento que sopla con demasiada fuerza, como si quisiera llevarse todo, pero no puede. ¿Acaso puedes tú? El móvil parpadea con una conversación que nunca se envió. La pantalla brilla en la penumbra, pero la C que tenías se siente tan inmóvil como tú. Respiras con dificultad, apenas audible, casi invisible. Te has convertido en sombra. El tiempo se ha detenido. El mundo aguarda en un aliento suspendido. Paseas la mirada, pero evitas el reflejo en el cristal. No te atreves a encontrarte. Abres la boca, pero el sonido se queda atrapado. Silencio. No hay respuesta a preguntas que nunca te has formulado. Preguntas que brotaron de una herida. ¿Realmente creías en el romanticismo de la ausencia? ¿En qué espejos te has mirado? Las historias que construiste, esas que llamaste amor, son fantasmas que ahora clavan el puñal un poco más hondo. Tus mentiras resuenan en tu interior, ecos débiles que se elevan y caen. Ella solo no supo amar. Si hubiera sido más fuerte. Te sientas en ese abismo y las palabras se quedan ahí, encajonadas. Tu cuerpo se rinde, los hombros se hunden, la respiración se vuelve un hilo, el silencio se espesa. En algún lugar en el fondo de la noche, una voz pregunta desde las sombras: ¿dónde estás? Te congelas. Desearías que no resonara, pero ya lo has hecho. Te has escondido tras muros que tú mismo levantaste, creyendo que el amor era ese refugio. Pero, ¿dónde estás ahora? No hay salvación aquí, solo testigos de lo que te convirtió en este eco quebrado. Nadie te culpa, nadie te abraza, solo queda esta presencia que observa, que desnuda las palabras no dichas, esas que creías que eran tan certeras. La verdad se dibuja entre estallidos de dignidad quebrada. Un vaso trinchado huele a despedida y un zapato tirado en el suelo, como si alguien hubiera decidido no volver a caminar. La luz se queda encendida en el rincón del cuarto y tú, inmóvil, te preguntas si serás capaz de salir de este estado suspendido. Ella no te eligió. Eres tú quien sigue intentando ser elegido. Y el silencio se aferra, se queda aquí esperando. Las lágrimas, como un río sereno, escurren sin quejas por tus mejillas. Ahora, un susurro suave, quizás un basta,
se asienta en tu pecho, como una mano cálida que dice que ya no hay necesidad de más. Tus ojos, antes perdidos en busca de respuestas que nunca llegarían, ahora se alzan como si el suelo que pisabas se hubiera transformado en un manto suave. La silla caída reposa a tu lado, pero en lugar de evitarla, la levantas con delicadeza, como quien acaricia una herida. No hay prisa, como si cada movimiento se impregnara de una nueva quietud, una serenidad que antes parecía lejana. Tu móvil, con su última notificación a medio enviar, brilla tenuemente. Hoy lo miras con otra mirada. Y sin un acto de rebelión, simplemente lo apagas. Un gesto pequeño, sí, pero profundo, como si al hacerlo pudieras también apagar el eco de viejas promesas que nunca se materializaron. Y respiras, por fin, sin la pesadez de la indignación atrapada en tu garganta. La ventana sigue abierta, pero ya no es a través de ella que buscas la fuga. La cortina se mece suavemente, como un abrazo temporal del viento. Danza con un ritmo lento, olvidando la angustia del pasado. El espacio se siente lleno, vibrante, como si todo lo que no se había dicho ahora pudiera fluir de manera distinta. Las sombras han dejado de ser sombras, y cada rincón canta una melodía de lo que fue y de lo que podría ser. Tu mente, antes un laberinto de silencios y desasosiego, ahora se adentra en una calma inesperada. No hay rechazo en la ausencia, solo una aceptación silenciosa de que a veces el amor habla en susurros y desahoga verdades sin necesidad de gritos estridentes. ¿Recuerdas esa voz, firme pero tierna? No todos los silencios son rechazo. A veces, solo es tu alma gritando más fuerte que mi presencia. Y en ese eco, percibes la profundidad de lo que solías ignorar. No me marché, te pensabas perdido. Pero eras tú quien estaba encerrado, atado en un mundo que te obligaste a construir. La presencia en ocasiones es toda la respuesta que se necesita. Mirar a los ojos del silencio compartido es ofrendar la esencia de quienes somos, sin miedo ni excusas. En este instante, me ves aunque no pronuncies mi nombre, y dejas caer el peso que llevabas sobre los hombros, como si el aire ya no tuviera que ser pesado. ¿Recuerdas aquella imagen lejana de alguien que en la penumbra agachó la cabeza y lloró? Una sombra junto a ti, nunca forzando nada, simplemente estando allí, testigo de tus tormentas, de tus guerras internas. Lo sagrado puede encontrarse en la ausencia. Lo sagrado también vive en la compañía del dolor compartido y comprendido. La luz suave de una vela sigue encendida, desafiando el viento de la ventana, tan firme como tus manos, que ahora reposan sobre la mesa. No buscas nada, pero tu presencia se siente fuerte, un ancla en medio de la tempestad. El llanto ha dejado de ser solo llanto. Ahora es un susurro entrecortado de respiraciones que te enseñan a aceptar el ser, sin buscar aprobación ni respuestas ajenas. Y ya era ese momento, ese instante suspendido en el aire donde todos los significados ganan significado. Nunca dije que te amaba, pero nunca me fui de esta puerta. Y el silencio se convierte en un amigo, un compañero que te invita a escuchar lo que nunca fue dicho, pero siempre estuvo ahí, esperando a ser finalmente reconocido. He visto cómo te has sentido perdido en este mundo tan ruidoso, cómo te has arrastrado entre días grises, buscando respuestas en lugares donde solo encontraste ecos vacíos. La vida ha sido un laberinto para ti, y cada esquina en la que creías encontrar la salida te ha llevado de nuevo a un rincón sombrío. Pero permíteme acercarme, como un suave susurro que arropa tu ser, para recordarte algo esencial.
Solo porque te sientas roto, no significa que no puedas florecer. He estado contigo en tus momentos más oscuros, cuando la soledad era tu única compañera y el peso de tu tristeza parecía aplastarte. Por eso, mira ahora a tu alrededor. La habitación donde te encuentras se baña en luz tenue. Fíjate bien en la silla caída en el suelo. Recógela, levántala con delicadeza. Esa caída simboliza tus propias luchas, pero también la fuerza que resides en ti para restaurar lo que creías irremediablemente perdido. Cada vez que te alzas, renaces de las cenizas que antes te consumían. Sé que has cargado el peso de la decepción, que has sentido como la confianza se desvanecía como la niebla bajo el sol. Pero incluso en ese rayo de desolación, yo vi cuando pensaste que habías perdido todo. Y como las grietas en tu alma se volvían profundas, y sin embargo, incluso ahí, algo tuyo aún me llamaba. Mira hacia el suelo, donde una Biblia se ha dejado caer entre las sombras. Esa página desgastada que ahora observa en silencio lleva la promesa de esperanza que te ha sido entregada, pero que te ha costado reconocer. La fragilidad de la vida a veces se convierte en la semilla más poderosa. La herida que llevas, esa que tocas con temor, es el terreno fértil del que brotará tu fortaleza. Así como el roble se aferra a sus raíces en un suelo que, a simple vista, parece estéril, tú tienes la capacidad de levantarte. Esa casa en la que habitas es más que un refugio. Cada rincón lleva el eco de tus pasos, los sonidos de una risa olvidada, la música de tus sueños que aún no han encontrado su partitura. Y ahora respira. La respiración es el canto de tu esencia, el pulso de tu vida. Permítete sentir, permítete ser el arquero que lanza la flecha hacia su objetivo, no con la esperanza de golpear en el corazón del pasado, sino para abrir nuevos caminos en el presente. La vida tiene formas misteriosas de revelarte lo que es verdaderamente valioso. Así que tómate un instante para escuchar el murmullo que se eleva dentro de ti. Tal vez pensaste que la desconexión era tu único destino, pero hoy reconozco en ti la verdad. En cada momento de dolor, en cada lágrima derramada, has estado siendo sostenido por dentro. Todo aquello que creías que te dejaba caer ha sido, en realidad, el soporte que has necesitado para crecer. El agua que ha hecho brotar tus raíces es también la que ha alimentado tu espíritu. Cada paso que diste en la inercia de tu tristeza es un paso hacia esta revelación. Quiero invitarte a que hables, que compartas esta luz que ha comenzado a iluminar tu interior. Si esto te ha tocado de alguna forma, comenta aquí abajo. Aún llevo la llama, solo para saber que sientes esto conmigo. Cada palabra que pronuncies tiene poder, un poder que transforma lo que parecía desvanecerse en un nuevo amanecer. Recuerda, lo que parecía el fin era solo el lugar donde algo real finalmente empezó a respirar. Quedó un vacío aquí, pero ya no pesa tanto. Es curioso cómo tras el dolor viene una calma que nadie me enseñó a esperar. A veces siento que el alma necesita ese grito mudo, ese instante de dolor tan profundo que nos despoja de cualquier artífice social y nos deja a solas con nuestra verdad. Y es en ese silencio, en esa pausa que parece interminable, donde empiezas a escuchar el eco de lo que realmente eres. Ahí, entre susurros, se te revela que lo que pensabas que era el final, en realidad, no era más que el inicio de algo nuevo. Quisiera invitarte a atravesar este momento conmigo. Este rito simbólico de pertenencia que nos une en la soledad de nuestras historias. Si sentiste esto conmigo, solo comenta: aún cargo la llama. Que no estoy sola en esto, que nuestras vivencias, aunque solitarias,
se entrelazan como hilos de un mismo tejido. Tú y yo, aquí, en esta verdad compartida. Cada palabra que escribas es un paso hacia la liberación de ese peso que llevamos en el pecho. Este viaje que hemos compartido no termina aquí, así que por favor, queda cerca. Aún hay relatos que merecen ser contados en el silencio, historias que aguardan su momento para brotar y encontrar el eco en quien las escucha. Si esta verdad ha tocado tu pecho, ten la certeza de que la próxima nos llevará aún más adentro de lo que ya hemos vivido. Vamos a abrir otras puertas juntos. Quizás la siguiente sea la tuya. Y cuando eso ocurra, recuerda que no cada silencio es ausencia. A veces es la vida esperando tu respuesta. Las verdades más profundas a menudo florecen tras el llanto. Se presentan como flores silvestres en el jardín olvidado de nuestra alma. Y si alguna vez pensaste que esta adversidad era un castigo, permítete hoy ver el otro lado. Es un llamado, una invitación a renacer. Estoy aquí, porque tú estás aquí. Que nuestras voces sigan resonando en este viaje compartido, donde las sombras se vuelven luz y el dolor se transforma en fortaleza. He estado contigo en cada sombra que has cruzado, cada lágrima que ha surcado tu rostro, cada paso que diste hacia la soledad. Te he visto luchar en este laberinto de emociones, y ahora, en este rincón de calma, quiero que sepas que lo vivido no es un final, sino un susurro de esperanza. La vida, con su extraña manera de ir y venir, ha plantado en tu interior una semilla, una promesa de renacimiento que está aguardando el momento propicio para florecer. Miras el reflejo en el espejo, y aunque creías que solo eran ruinas, hoy ese cristal te devuelve la imagen de una persona que ha enfrentado la tormenta. El espejo que antes sostenía ecos de tristeza, ahora muestra la suavidad del aprendizaje, el brillo tenue de tu valentía. Has recorrido un camino donde las caídas no eran derrotas, sino lecciones, pasos que te han llevado a comprender la belleza de tu propia existencia. No te has marchado, ni has perdido la esencia de quién eres. Más bien, has empezado a reconfigurar tu historia, a redescubrir el poder inherente a tus cicatrices. Ahora, la luz que se filtra por la ventana acaricia el espacio vacío, llenando de calidez lo que en algún momento se sintió helado. Aquella vela que apagaste para evitar ver lo que había sido, ahora brilla sutilmente, una llama que recuerda tanto el dolor como la dulzura de la superación. La fragancia del incienso que antes se mezclaba con el temor, hoy es un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay destellos de luz que sirven de guía. Nota cómo la habitación ya no se siente vacía. Se ha transformado en un santuario, donde cada rincón susurra historias de esperanza y de resiliencia. Pero ¿te has preguntado alguna vez si todo lo que consideramos una despedida, en realidad, no es más que el eco de lo que aún vive en nosotros? Porque en ese silencio compartido, en esa atmósfera de incertidumbre, se esconden las verdaderas preguntas. ¿Cuánto silencio podemos soportar sin asomarnos a la verdad? Cada sombra te cruzas. Cada vez que sientes ese tirón en tu pecho, te recuerda que hay algo más, que existe un pulso vital que no se detiene con el dolor. Las respuestas, querido corazón, no están al final del camino, sino escondidas entre las emociones que aún no has explorado. Y mientras giras la vista hacia el horizonte, deja que la inquietud te envuelva. ¿Qué es lo que realmente anhelas descubrir en el eco de tus propios latidos? Deja que esas preguntas resuenen en tu corazón, como la brisa suave que acaricia tu ser. Lo que viene a continuación no se puede apresurar. Es un proceso que se siente, se vive, que florece en su tiempo. La próxima vez que mi voz alcance tu ser,
Quiero que entiendas que todo lo que has atravesado no era solo un destino sin rumbo, sino un viaje hacia la esencia de tu existencia. Hay una historia que aún se escribe, un camino que aún tiene giros inesperados. Así que en este momento, permíteme pedirte que le dejes una marca a todo esto que ha brotado en ti. Cuenta, aún cargo la llama, porque es en tu voz donde se congrega la luz de nuestra conexión, el recordatorio de que cada experiencia, dolorosa o no, es una oportunidad para renacer. Comparte esta verdad, no solo aquí, sino con quienes entiendas que atraviesan la misma niebla. Solo quienes han sentido la angustia de verse a sí mismos en el desasosiego sabrán actuar y dar el paso que tal vez tú ya has comenzado a dar. La curiosidad por lo que vendrá te invito a abrazar, porque solo te asomas al abismo de la incertidumbre cuando estás listo para volar.